3 muertos, 8 infectados, un crucero varado en el Atlántico, y los titulares ya hablan de la nueva COVID. Bienvenidos a Salud en Crudo, donde vamos a desmontar el pánico con datos reales. Porque el antivirus lleva décadas existiendo, y los medios lo han descubierto esta semana. Vamos por partes. El antivirus no es un virus nuevo. Es una familia de virus de ARN que existe desde hace décadas. Se conoce desde los años 50, cuando afectó a tropas durante la Guerra de Corea. Según la OMS, cada año se producen entre 10.000 y 100.000 infecciones en todo el mundo, la mayoría en Asia y Europa. En el continente americano, los casos son mucho más raros, cientos al año, no millones. ¿Cómo se contagia? A través del contacto con orina, heces o saliva de roedores infectados, principalmente por inhalación de aerosoles contaminados. Nada de gotitas en el metro, nada de estornudos en la cola del supermercado. El antivirus no causa una sola enfermedad. Dependiendo de la cepa y la zona geográfica, puede producir dos cuadros muy diferentes. En América, el síndrome cardiopulmonar por antivirus afecta a pulmones y corazón. Progresión rápida. Mortalidad, entre el 20 y el 40% según la OMS. Grave. Muy grave. En Asia y Europa, fiebre hemorrágica con síndrome renal. Afecta principalmente a riñones. Letalidad del 1 al 15% según la cepa. La variante Puúmala, la más común en Europa, tiene una mortalidad inferior al 1%. Ahora, el caso concreto que está en los titulares. El barco se llama MV Hondius, es de bandera neerlandesa. Partió de Ushuaia, Argentina, el 1 de abril de 2026. A bordo, 147 pasajeros y tripulantes de una veintena de países. El 11 de abril muere el primer pasajero a bordo. El 24 de abril, una mujer presenta síntomas gastrointestinales y desembarca en Santa Elena. Muere en Johannesburgo el 26 de abril. En Sudáfrica le confirman antivirus por PCR. A 6 de mayo, el ECDC confirma 7 casos. 3 muertos, 1 en estado crítico, 2 sintomáticos, 1 de estado desconocido. El barco está anclado frente a Cabo Verde. Tiene previsto atracar en Canarias. La cepa identificada es el virus Andes. Y aquí viene el dato que ha disparado todas las alarmas. Es la única cepa de antivirus conocida hasta ahora capaz de transmitirse de persona a persona. Pero ojo con el matiz. Esa transmisión entre humanos es extremadamente rara, documentada solo en contactos muy estrechos y prolongados, convivientes, parejas íntimas, y la tasa de reproducción del virus está por debajo de 1. El COVID llegó a casi 5. Para que haya pandemia, necesitas que ese número supere 1 de forma sostenida. El antivirus Andes no lo hace. El propio director general de la OMS lo dijo explícitamente el 7 de mayo. El riesgo global es bajo. Esto no es el inicio de otra pandemia de COVID. Sus palabras, no las mías. ¿Y por qué entonces tanto ruido? Aquí hay un problema real de comunicación del riesgo. Sí, la mortalidad del síndrome pulmonar por antivirus es muy alta, entre el 20 y el 40%. Eso es mucho más letal que el COVID. Pero mortalidad y riesgo de pandemia son cosas distintas. Para que algo sea una amenaza global, necesitas también transmisibilidad y volumen. Y el antivirus falla en ambas. En toda América, en 2025, se reportaron 229 casos con 59 muertes. En todo el continente, en todo el año. Lo que ha pasado esta semana es que un brote muy visible, en un barco con pasajeros europeos, en pleno Atlántico, ha convertido en titular internacional algo que los epidemiólogos llevan décadas estudiando sin que nadie prestara atención. ¿Hay vacuna? No. No existe ninguna vacuna aprobada internacionalmente contra el antivirus Andes. En Asia se han usado vacunas inactivadas contra cepas locales, pero sin aprobación internacional amplia y con eficacia limitada a esas variantes.
Hay candidatos vacunales en desarrollo. Una vacuna de ADN completó una fase 1 con resultados prometedores en 2024 y la Universidad de Texas trabaja en una vacuna de ARNM. Pero la Sociedad Española de Inmunología ya ha advertido: no habrá vacuna eficaz a corto plazo. ¿Y tratamiento? Tampoco existe nada específico. El manejo es de soporte, ventilación mecánica, estabilización hemodinámica, UCI. La detección precoz es clave. Llegar a un hospital antes de que el cuadro respiratorio colapse puede salvar la vida. ¿Cómo se evita el contagio? Evitando el contacto con roedores y sus excrementos, especialmente en zonas rurales, graneros o espacios cerrados, con presencia de ratas o ratones. Si tienes que limpiar un espacio donde puede haber roedores, usa mascarilla FFP2 y guantes. Ventila bien antes de entrar. No barras en seco. El polvo puede aerosolizar el virus. En España no hay circulación del virus Andes. La variante que circula en Europa es la puumala, con una mortalidad inferior al 1%. El riesgo para la población española en su vida cotidiana es prácticamente nulo. Resumen para llevarse a casa: el hantavirus es un virus real, grave en sus formas americanas y con un brote concreto que merece seguimiento. Pero no es una pandemia emergente. No se transmite como el COVID. Y los titulares de esta semana merecen exactamente el nivel de escepticismo que aplicas en este canal. Todas las fuentes están en la descripción. Léelas, contrástalas. Y si alguien te manda un artículo diciendo que esto es la nueva COVID, mándale este video. Esto es Salud en Crudo. Porque la verdad se sirve en crudo y la mejora es cosa tuya. Nos vemos en el próximo video.